Bienvenidos a Fundark MX. Este es el proyecto De Aquí para Allá. Pues damos inicio a la mesa de diálogo de Aquí para Allá. Aquí estamos presentes los miembros del equipo de Aquí para Allá. Yo, Carolina, como líder del equipo, Delia Berlanga, Jesús Martínez, Diana García. Nos faltó ahorita Mariana García, pero también pues fue parte de los inicios del proyecto. Y entre todos pues realizamos 10 entrevistas en donde pues vimos diferentes contextos de personas que han vivido la migración interna en México y algunos también en el extranjero. Así que el fin de este proyecto fue el ver las experiencias de las personas, el cómo viven el espacio y ver este lado que pues a veces no vemos en la documentación en arquitectura. Así que pues quisimos darle voz a las personas y que contaran desde sus recuerdos, desde su memoria, qué son las ciudades para ellos en las que han estado. Así que, pues justo fue un plazo de tiempo de julio a septiembre. Acabamos de publicar la última entrevista realizada este martes. Y pues sí, ha sido muy interesante ver cómo diferentes formas de migración han sucedido. Las que vimos, al menos en las entrevistas, fueron desde educación, razones de oportunidades de trabajo, búsqueda de oportunidades de trabajo, inseguridad en la misma ciudad en las que vivían, o así como problemas familiares. Entonces, pues justo empezando con eso, quisiera ver si ustedes reconocen algún otro tipo de migración que hayan visto, razones de las por qué las personas se mueven de un lugar a otro, ya sea de un pueblo a ciudad, ciudad a pueblo, etcétera. Sí, como que, ¿cuáles son esos contextos que han visto en la vida de las personas? Hola, soy Linda. Igual parte de Fundark y parte orgullosamente Ibero, arquitecta. Y justo yo les puedo decir que mi viaje hacia vivir en otras partes fue más que nada poder entender y estudiar otras cosas, ¿no? Me parece que estos viajes que haces de una manera para ir a aprender otras cosas, ¿no? Estudiar otras cosas, en mi caso fue fotografía, te abren otras puertas, ¿no? No solo piensas, voy a estudiar solo fotografía a otro país, pero te da un sinnúmero de cosas y un sinnúmero de vida que puedes descubrir y te hace crecer de una manera espectacular. O sea, vivir en una ciudad diferente, con personas diferentes, creo que hace este contexto y esta vida, y también entiendes la ciudad de otra manera, ¿no? De una manera en la que estás encerrado en una burbuja, te vas a otra ciudad y eres otra persona y entiendes la ciudad desde otra manera. Me parece súper interesante. Y creo que también desde la manera de poderlo ver donde no vas a estar siempre ahí. O sea, eres un estudiante y vas a vivir 1 año, 2 años en ese lugar. Entonces, sabes cuál es tu contexto, aprendes de esa ciudad y sabes que te vas a volver a mover, ¿no? Y cuando regresas, por lo menos cuando yo regresé a la Ciudad de México, sí dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo no me di cuenta de donde estoy viviendo? Y es un shock y es muy diferente, pero también es parte de, ¿no? No somos iguales, no nos comportamos igual y uno regresa diferente. Esa es la verdad. Claro, lo que pasa es que estáis hablando de migración interna, ¿no? Miré un poco el trabajo que habéis hecho, que me pareció bastante interesante. Y entonces yo pensaba, mientras estaba escuchando todo esto, porque tenía una semana muy complicada para poder preparar algo un poco más en forma, ¿no? Y cómo encajaba yo en todo esto, porque en migración es como una super inmigración, ¿no? O sea, desde Ciudad de México hasta Barcelona. Y justamente hilar un poco estas historias, estas pequeñas historias que cada uno iba contando sobre su vivencia personal a nivel casi perceptual,
más que de un contexto de ciudad, un contexto urbano, ¿no? Era como muy, pues la relación familiar, la comida, el olor de no sé cuánto, ¿no? El médico este que te juntaba comunidades para los nopales y las papas y todo esto, ¿no? Y entonces yo sí estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Linda. El hecho de viajar o de moverte te cambia, literalmente. O sea, bueno, María me conoce hace mucho tiempo, la conozco también hace mucho tiempo y o sea, yo hablo ya muy raro. Yo nací en Ciudad de México, pero ya tengo unos dejes de España muy tremendos porque pues te tienes que integrar a la comunidad donde vives. Pero es verdad que empiezas a percibir desde el punto de vista de esa deformación de arquitecto, cómo ves la ciudad, cuáles son las diferencias, en qué puedes mejorar, qué puedes aportar, ¿no? Entonces yo creo que para mí, después de 28 años que haré este año de vivir en Barcelona, pues ya siempre es como esta visión, sé que estoy fuera de México y ya no pertenezco allí, pero siempre intentas hacer algo que aquello pueda mejorar. Y esa es la relación que tengo muy estrecha con Fundar y con María Bustamante. Y veo que siempre ese camino es el que seguís vosotros todo el tiempo. ¿Sabes? No quedarte como en ese pequeño rincón de lo que es arquitectura, sino vamos desmenuzando como cada letra, qué es lo que significa y qué es lo que te hace vivir mejor y ser mejor, tanto arquitecto como una persona que forma parte de una sociedad, que para mí eso es lo más importante. Y creo que es lo que me ha brindado todas las historias que he escuchado vuestras, y eso es lo que me ha parecido súper interesante. Yo, la verdad, también coincido muchísimo con las dos impresiones que han platicado ahorita Linda y Humberto. A mí me encantó ver todos los videos, así cada uno lo he disfrutado inmensamente, justo porque no está hecho o sea, no se está entrevistando a arquitectos, ¿no? Sino a ciudadanos comunes de distintas profesiones, de distintas edades, de distintos contextos. Y me gustó muchísimo esa aproximación y ver cómo al final sí la ciudad y sí la casa donde vives y sí la universidad a la que vas, al trabajo al que asistes, etcétera, te conforma, ¿no? Y te va haciendo pues una impresión de todo lo que te rodea. Y lo ve uno de manera muy sutil a través de sus respuestas, a través de lo que nos van contando de anécdotas, ves justo el entorno, ¿no? Qué es lo que aprecian el parque de la ciudad, las vivencias que se tienen de cómo en unas ciudades puedes salir de noche, o más bien tienes que salir de noche por el clima, cómo te van narrando que realmente todos somos sensibles a la arquitectura y al urbanismo de un sitio. Y lo ves de una manera muy, muy sutil, ¿no? A través de estas vivencias de cada uno de los entrevistados. Entonces eso a mí me encantó también que pues no sé cómo lo hicieron para conseguir a los personajes distintos, porque cada uno de ellos con una vivencia increíble de el marinero, el petrolero, el albañil, el ingeniero, son personajes bien interesantes que los ha llevado a vivir pues estos distintos estados. Además, también me gustó muchísimo ese acercamiento a las distintas regiones de México y a sus problemáticas y a sus beneficios y a veces nos sentimos yo creo que muy lejanos de ello. La mayoría al final confluimos en la Ciudad de México y por alguna razón nos conocemos todos nosotros, ¿no? Por Ciudad de México. Pero eso fue casuístico, por distintas razones nos conocimos. Y eso lo hace pues muy particular porque también sí a veces desconocemos lo que pasa en otros estados, de cómo se vive, de sus virtudes, de las oportunidades de trabajo o de estudio que se presentan en todos estos otros lugares. Entonces yo creo que nos abre también la mirada, ¿no? A ver otras regiones de México a partir de estas entrevistas. Pero bueno, la idea me encantó, me encantó la idea, me parece un trabajo muy importante. Y que hay un más completo que fue el propio estudio Carolina, que todos tus viajes que fuiste a Ciudad del Carmen, aquí fuiste Reynosa y la UCM, todos esos periplos, ¿no? Me parecen interesantísimos y lo que te fue dejando cada lugar, ¿no? Las vivencias que tuviste, las amistades, cómo te fueron marcando. Me hace, la verdad, un trabajo ese que hicieron ustedes, la verdad, pienso ver todos los demás con mucha calma, porque me parece un trabajo muy interesante, es un trabajo también como de historia oral, un trabajo testimonial, muy valioso, al margen aparte me encanta, de aquí para allá, independientemente de que sea una cosa, ¿no? Que echan un proyecto de arquitectos enfocado al urbanismo, pero sin embargo son finalmente historias de vida,
historias de vida que son interesantes y para muchos ámbitos, ¿no? Entonces, es una materia de estudio, ¿no? En sociología, en humanidades, en historia, digo, es un campo muy amplio el que abarcan ustedes con esas entrevistas de vida. La verdad los felicito muchísimo, ¿eh? No me imaginaba yo eso y me encantó. Muchas gracias. Si gustas, Emilio, continuar, le invitamos justo parte del equipo de Fondark y también por ser participante de las entrevistas. Entonces, si gustas compartir tu experiencia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Emilio. Bueno, hace rato decías, Caro, que cuáles eran como las razones, ¿no? De la gente que migra dentro del mismo país. Siento que muchas veces pueden ser voluntarias o involuntarias, ¿no? Cuando te mudas voluntariamente, siento que puedes llegar a tener una experiencia totalmente distinta a cuando te mudas involuntariamente. En mi caso, yo me mudé involuntariamente, probablemente por cosas de mis papás, ¿no? Del trabajo y demás. Entonces, cuando te mudas involuntariamente, como que tienes cierto rechazo al lugar al que llegas, ¿no? Como que no quieres disfrutarlo, como que no quieres ver las cosas que tiene que ofrecerte, ¿no? Entonces, o te tienes que aguantar y empezar a ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Que cuando te mudas voluntariamente. Ya voluntariamente tienes, hasta te emocionas de, ¿sabes qué? Me voy a mudar, voy a empezar mi vida en una ciudad nueva, voy a investigar qué puedo hacer, a dónde puedo salir, etcétera. Entonces, eso también creo que tiene mucho que ver. Digo, ya será también por mil razones, porque a lo mejor hasta por trabajo te toca mudarte involuntariamente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Te toca mudarte acá por chamba. Entonces dices, bueno, pues ya ni modo. Pero siento que eso también es algo muy importante en el momento de la migración. También creo que en las entrevistas, por ejemplo, había o sea, sin dejar como la arquitectura fuera, sino muchas personas decían, ¿sabes qué? Es que yo estaba en el puerto, o me acuerdo que estaba viviendo en una ciudad colonial, ¿no? O estaba viviendo en Chile y después, o sea, me parece que los espacios y la arquitectura, sin dejarlo de fuera, también te hace rememorar y también te hace decir, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de entendí quién era Frank Lloyd Wright y fui a su casa o sea, todas estas historias, ¿no? O por ejemplo, estuve en Coatzacoalcos y me acuerdo de, por ejemplo, el mar y las cosas. O sea, todo esto te hace revivir y volver a ser y volver a tener esa experiencia, ¿no? O sea, cuando vuelves años después, también lo tienes en tu memoria. Y me parece que eso es algo súper interesante. Si también ya van a hacer como algún proyecto, les invitaría a hacerlo también como en una investigación de arte, porque no solo puedes combinar como antropología, etnografía y cosas por el estilo, sino también puedes combinar diferentes ámbitos que hace que tus sensaciones como individuo, o sea, sean más grandes, ¿no? Y justo yo creo que la arquitectura y los espacios también te hacen sentir de maneras diferentes, ¿no? Recuerdas ciertas cosas, ciertos puentes, ciertos lugares que siempre los tienes como en tu corazón, y me parece que el poder vivir de un lado a otro no solo son memorias, sino también son lugares que te representan. Creo que hay dos conceptos que me interesan un poco. O sea, primero, lo del... me parece como estas charlas, así como las habéis hecho, es como un síntoma de humildad hacia el arquitecto, que siempre, al menos siempre el arquitecto es como una gran figura que está subida en un pedestal y que diseña, ¿no? Así con sus manitos la ciudad ideal para que todo el mundo viva feliz, ¿no? Yo siempre, la parte mía de investigación siempre va justo en el sentido como contrario, hablando en el 80% del mundo que está formado por gente normal, donde no existe el arquitecto, ni el ingeniero, ni la construcción, ni la planificación. Que yo no sé, eso es como una parte que aquí podría faltar, ¿no? Porque es como bien dice ahora Linda, ¿no? Que es algo como el puente, el tal, no sé cuánto, de una cosa que, o por trabajo, en una situación, digamos, cómoda, ha sido estas migraciones de las que hemos hablado. Porque ahora estamos hablando de, no sé si son 200 millones de personas en el mundo que migran por necesidad, ¿no? Ahora mismo tenemos aquí en Europa, aquí al lado, un montón de gente que tiene que entrar, que viene de guerras tremendas en Afganistán, en Siria,
que están en sitios de nadie, las islas griegas que están llenas de barcos y barcos que llegan y nadie los quiere ver, nadie los recibe, ¿no? Y me refiero, ahí vuelve a la humildad. O sea, lo que habéis hablado son cosas muy sencillas. Yo ahora no me puedo dedicar a la investigación tal como yo quisiera, soy jefe de obra en una constructora y estás todo el rato viendo números y viendo que el número llegue y que llegues a tiempo y tal, no sé qué, ¿no? Entonces yo me acuerdo en la construcción última que hicimos, que eran 190 y pico viviendas aquí cerca de Barcelona, tenía mis jefes de producción, que tienes tú el jefe de obra, y jefes de producción que te ayudan a llevar toda la obra, ¿no? Y entonces siempre iban amargados porque pues los extras no daban y cerrar el mes y bla, bla, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese momento de la obra empezó a venir gente a ver sus pisos nuevos. Entonces venían así como, ¿sabes? Con eso, hostia, vengo a ver el piso nuevo donde voy a vivir, no sé qué. Y los saqué de la oficina al patio donde estaba la piscina, una piscina muy grande que habíamos hecho. Y les dije que mirasen a esas personas, la emoción que tenían de venir a ver cómo era su piso, ¿no? Y le digo, es que eso es lo que vale la pena de todo ese trabajo que hemos hecho, que es muy agobiante, que el jefe siempre te pide que si el número tal y que le quites dinero a esto y dinero al otro, ¿no? Todo eso se resume en la sonrisa de esas personas jóvenes que tienen la ilusión de comprarse una vivienda para crear todas estas emociones de las que habéis hablado. Y eso es lo que a mí me gustaría rescatar de este trabajo vuestro, que esto tendría que ser como... cuando entras en arquitectura, en ingeniería, pues tú siempre tienes la clase de dibujo, de diseño, y hablas del gran arquitecto y de la Torre Vancomer y todo esto, ¿no? Pero luego el día a día, que parece que tu vivienda es tu casa solo, pero yo creo que tu casa es todo lo demás. Entonces, eso lo he aprendido desde aquí, que tienes otro tipo de visión de la ciudad. Entonces, tu ciudad es todo, desde que tú estás en tu casa, bajas por el ascensor o la escalera y sales afuera. Y tienes una plaza donde el árbol se cuida, donde se barre la calle, y eso es lo que yo creo que ahí es donde hay que hilar fino para que todas estas historias que habéis contado, que al final es, yo qué sé, el café que hacía mi mamá cuando éramos pequeños, por ejemplo, ¿no? Que siempre es el olor o el sabor de café, me recuerda a mi madre siempre. Estas cosas, ¿cómo se transmiten a alguien que diseña un espacio arquitectónico, ¿no? Entonces, ya sea a nivel pequeño de una vivienda, o una plaza, o una ciudad, porque finalmente estamos hablando de esto. Y muchos de los caoses o los que yo he escuchado eran ciudades, hostia, que no la entendía, o que era una ciudad muy grande, pero solo tenías como 2 puntos de referencia, o luego tienes toda esta problemática que no podías salir de noche porque el toque de queda y el narco y todo esto, ¿no? Y eso forma parte de que yo creo que es esa parte que no tenemos estudiada en las escuelas de arquitectura y por eso me gusta mucho lo que habéis hecho. A mí me gustaría rescatar un par de comentarios. Uno, lo que comentaba Emilio de las migraciones forzadas o voluntarias. Se me hace muy, muy interesante porque, digo, muchos de los casos entrevistados son en general pues muy positivos, ¿no? De oportunidades de trabajo, oportunidades, ya lo dije, de estudios, etc. Pero, por ejemplo, pues la otra es que sí se llega a vislumbrar en varias de las entrevistas esta situación difícil que también vive el país y de migraciones forzadas por violencia, por narcotráfico, por distintas razones que no son tan agradables y que también, pues yo creo que hace 30 años no se hablaban mucho de ellas, no existía ese concepto en México, ¿no? Y sin embargo, digo, también hay una tradición importante en el país de migración forzada. Por ejemplo, en la historia de mi vida, de mi familia, mis abuelos, los 4 son de fuera y también al final confluyeron en la Ciudad de México. Pero uno venía emigrando por la guerra que se vivía en Europa, en Líbano en particular, llega a Tampico y de Tampico a la Ciudad de México. El Boutros, ¿no? Boutros Harfouch, el libanés. Mi abuela, libanés, la que se casa con libanés, viene de Linares, Nuevo León, Monterrey, en un lugar en donde quizás tampoco había mucha oportunidad de trabajo. Hablamos de los años 30, 40 de la Ciudad de México. Y llegan a la Ciudad de México justo como una visión de oportunidad, ¿no? De encontrar una forma de desarrollo sin conocer a nadie, sin saber el idioma, sin muchas cosas, y lo ven como oportunidad.
Los otros 2 abuelos paternos vienen, uno del estado de Morelos y mi abuela de Tulancingo, Hidalgo. Y también es una oportunidad de encontrar trabajo y oportunidades, ¿no? La migración del campo a la ciudad y todo esto que también son temas recurrentes. Me hace pensar mucho también en esta condición, pues que a mí se me entristece mucho, ¿no? Saber que cada vez más estados que antes eran de lo más pacíficos hoy están rodeados de violencia y que eso también sea un factor de mudarse, ¿no? Y es triste. Y eso, te digo, en estas entrevistas no se está hablando de ello porque no hay ningún caso así que por una marcha forzada, pero sabemos que es una realidad, ¿no? En Oaxaca, en Chiapas, en muchos lados se está dando esta situación y ojalá y cambiara, ¿no? O sea, es algo, un deseo. Me gusta también rescatar la palabra de humildad que dice Humberto, ¿no? En estas entrevistas se refleja una humildad enorme de todos los entrevistados, de que sea positiva, negativa, las situaciones que hayan vivido, todos, desde mi punto de vista, denotan una actitud positiva, una actitud de agradecimiento, una actitud de adaptación a cualquiera de las ciudades en las que se mudaron, de ver lo positivo en ellas, de estar agradecidos, de ver lo bueno, ¿no? En cada una de las ciudades, ver lo bueno. Y eso todos los entrevistados lo dicen. O sea, no pudieron haber sufrido y haber vivido situaciones complicadas por todo, por conocer nuevas personas, por mil razones, que digo, todo cambio no es fácil, pero en todo se denota, hay un dejo de positivismo que me encanta, la verdad, verlo. Y también me encanta ver que en todas ellas se ve que México todavía es un país de oportunidades. O sea, todos lo narran así, ¿no? Por algo es que llegaron a Temisco o a Puebla o a no sé dónde, porque había oportunidades de desarrollarse y eso pues también me encanta. Justamente con lo que decía María, de como esta humildad, ¿no? De que pues al final cada lugar al que te mudas te va a enseñar algo nuevo, ¿no? O sea, a lo mejor al principio cuando es involuntario estás muy rehusado a querer adaptarte, pero al final te adaptas de una manera y empiezas a conocer gente y al final, por ejemplo, como te lo dije a ti, Caro, el lugar lo hace la persona, ¿no? Llegas a conocer ciertas personas en los lugares que a lo mejor si esas personas no estuvieran ahí, no habrá sido la misma vivencia. Entonces sí tiene, o sea, son como un conjunto de vivencias, ahora sí que tiene que ver con esta onda de la migración, que es lo que hace interesante, ¿no? Que también lo hace tan enriquecedor. Y aprender, de seguir aprendiendo de cada lugar al que vas. Sí, tenemos una capacidad de adaptación impresionante, en donde, pues justo así platicándole entre Delia y yo, porque al realizar como justo un análisis sobre las razones de migración que vimos, pues Delia y yo vivimos la razón de violencia por inseguridad, pues, o sea, la inseguridad en ciudades en Tamaulipas. Entonces, pues justo vemos cómo las personas o se van de ahí o se quedan y te acostumbras a vivir ahí, te acostumbras a eso y hasta tienes un recuerdo bonito de eso, ¿no? O sea, es como, pues al final es tu hogar y lo haces tu hogar, sea como sea. Y personalmente, o sea, tengo familia también en Reynosa que ahí sigue y les encanta la ciudad, ¿no? Es ahora sí que su vida. Entonces, ahora sí que lo que hemos visto en las entrevistas es que todos se han adaptado, sea como sea. Y justo como dice Emilia, ¿no? Aunque haya sido tal vez al principio no lo mejor, pero... Yo les voy a hacer una confesión terrible. Nunca he vivido fuera de la Ciudad de México. Este es mi punto. No, me da mucha vergüenza cuando los oigo ustedes tan que yo no me de una colonia para la otra, que hacen eso porque he vivido en el mismo Calpulli, en el mismo lado de la ciudad. Pero veo que eso es rarísimo en esta ciudad. Un famoso abogado de origen, un despacho que eran 15 abogados y solamente habíamos 2 de la Ciudad de México, todos habían emigrado de algún lugar. Entonces uno se sentía rarísimo, ¿no? Se lo de un español muy chistoso. Es que ser de Madrid es como no pueblo.
cierto, ¿no? Yo siempre digo a la gente, vaya, si te estoy en pueblo, ¿por qué no se van de esta ciudad que ya está tan saturada? Pero yo no me puedo ir a ningún lado porque no tengo de dónde. Y eso sí, por esa parte me han emocionado tanto sus historias, ¿no? Porque ver lo que vive uno, la gente que se cambia, ¿no? Aparte, soy de tercera generación, mis papás y mis abuelos nacieron en la Ciudad de México. Bueno, no todos, uno era de Lagos de Moreno y toda la vida añoró Lagos de Moreno. Pues. Yo regresé a pensar Lagos de Moreno, tan pronto tuve edad, ¿cuál era ese pueblo que mi abuelo añoraba tanto? Bueno, y un ranchito, y cuando traían sus quesos de Lagos de Moreno y unos dulces de leche, le parecía que eran lo mejor del mundo y los escondía en su closet para que no se los robaran y nos los comiéramos, porque era su tesoro. Entonces, claro, yo creo que no te va dejando, ¿no? Unas cosas muy fuertes. Y yo creo que ustedes son no pueden decir soy de Reynoso o de Ciudad del Carmen, sino a lo mejor son de varios lugares, ¿no? Bueno, aquí como Humberto, pues Humberto es mexicano y español, ¿o no, Humberto? ¿No tienes también a México en tu corazón? Pero sí, claro. Porque mira que hablas que, bueno, sí, hombre. Entonces, bueno, pues, por eso estoy muy fascinada con estas historias que ya les digo que me voy a leer. Gracias, Emilia. ¿Sí gustas, Ana? Nada más quiero mencionar como un poquito de mi experiencia. Creo que fui una mezcla de muchas cosas. Entre planear planear venir a estudiar a la Ciudad de México y que empezara la violencia justamente esos años. Nunca realmente fue una migración forzada, pero tampoco, o sea, como que había mucha inseguridad y tampoco quería regresar por ello. Entonces fue curioso porque nadie de mi familia fue a Ciudad de México conmigo. Fui la única. Entonces, a los 18 años ahí, la niña en Ciudad de México sola. Entonces, creo que yo siento que nunca realmente fui totalmente Ciudad de México o totalmente Tamaulipas. Soy de Tampico. Todavía regreso, todavía voy, pero estudiando arquitectura en la Ibero, siento que aprendí a apreciar más la ciudad. Y hubo muchas veces que llegamos a estudiar en historia algunos edificios históricos de Tampico. Entonces, cuando volví a la ciudad, como que la veía con otros ojos, como que observaba como, nunca me fijé en este edificio, nunca me fijé en de dónde vino la aduana, de dónde vino tal cosa, ¿no? También es un monstruo la Ciudad de México comparado con muchas de las ciudades del país. Entonces, todo era nuevo y en exceso, no sé cómo describirlo. Había 80 centros comerciales cuando tal vez en mi ciudad hay uno. Entonces, era como increíble todo lo que pasó. Pero me pasó algo muy curioso. Yo no disfruté la Ciudad de México tanto porque estuve encerrada en Santa Fe. Casi todos los años que estuve en la Ciudad de México, tenía un cuarto en Santa Fe y no salía casi de ahí. Entonces, para mí la Ciudad de México era Santa Fe. Y ya hasta ahora, después de acabar la carrera y ya vivir un poquito más, pude salir de esa burbuja, esa micro burbuja de ciudad. Y es muy diferente el asunto. Y siento que ya soy más parte de aquí. Decidí quedarme aquí, pero igual siento que puedo volver allá y no sé. Creces mucho y cambia mucho tu perspectiva del mundo cuando migras bastante. Pero sí. Es que Santa Fe yo digo que no es México, es como ya está como un gran reto. Entonces, en México, no veo nada que me recuerde, que me haga sentir que estoy en México. Qué bueno que ya te bajaste, Anita. Parece que te bajaste, por favor, mucho. Perdón, antes del comentario de Linda, quería rescatar lo que mencionaba, cómo las personas que han vivido solamente en un lugar, que aquí tenemos también otras dos personas. No sé, o sea, también quisiera como escuchar cómo ha sido el ver estas entrevistas y ver cómo las vidas de las personas, ¿no? Porque, pues, Jesús, que ha sido parte integral del equipo, pues siempre se impresionaba con todas las historias. No sé si quieres comentar sobre eso. Igual Diana también. Hola, yo soy Jesús, parte del equipo de Fundark. Y sí, bueno, como dice Caro, a mí me sorprende mucho la, pues como habilidad
o todo lo que pueden tener las personas que se mueven, porque en lo personal es algo que a mí me pesaría por el apego que yo puedo tener a personas, y es algo con lo que yo veía en cada entrevista. O sea, en cada entrevista era como sin miedo, ahora sí que sin miedo al éxito, ir a donde te toca, que sea forzado o no, y pues adaptarte. Digo, a la persona, a un amigo que fue una entrevista mía, justo tocó lo que dijo Emilio, que cuando era más chico, pues le tocó ir a una ciudad donde pues no conocía a nadie, ya tenía apegos a sus amigos, el clima no le gustaba, entonces hay muchos factores que pueden hacer que te guste o que no te guste, pero pues al final de cuentas, pues al pasar de los años, su conclusión y lo que me dijo fue que, pues sí, agarrar experiencia de todos estos lugares, adaptarse, el hecho de adaptarse y sacarle provecho a todos estos lugares. Y una de mis preguntas para mí era como si pudieras escoger entre quedarte o irte, porque esto es justo como creo que el punto ahorita que yo estoy pensando, porque yo no sé si existe tal cual una migración voluntaria. O sea, bueno, yo no sé si alguien o alguno de ustedes dijera, ay, yo me quiero ir a mudar a Estados Unidos, a Europa o algo así. No sé si existe algo voluntario, porque forzosamente por algo de el trabajo, la escuela, violencia, por lo que sea, pero pues hay algo más que te jala. Entonces me pongo a pensar si en verdad alguna persona que pues tenga las capacidades también, por su propia voluntad, le gustaría salirse de su zona de confort y experimentar algo nuevo. Yo experimenté algo así cuando fui a un intercambio en Barcelona, y sí fue algo que yo quería, que me gustó, y que pues ya al estar allá me encantó y me hubiera encantado quedarme allá, pero pues así como vuelven a decir, estando allá, vuelvo aquí a la ciudad y veo las cosas que hay allá, veo las cosas que hay aquí, son mundos totalmente diferentes, y pues experimentar. Yo creo que yo soy una de las personas que siempre está aquí, como esta, bueno, de Diana y es verdad, que somos chilangos de aquí. Pues la verdad creo que sí nos faltaría salir un poquito a experimentar, y sea por la razón que sea, pues movernos poco a poco. Y yo en mi caso sería tal vez perder ese miedo o el apego tal vez que yo tengo a esas personas, y experimentar un poco más, saber que es estar lejos de familia, lejos de amigos, lejos de una zona de confort, y pues sí aventarme a ver lo que sigue. Y es algo que a mí también me llamó mucho de este proyecto, y que me gustaría también seguirlo viendo, a ver qué otras historias pueden salir y qué otras razones pueden seguir saliendo. Bueno, sí, se me hizo muy interesante lo que acaba de decir Jesús de, pues, migrar voluntariamente. Digo, sí, toda mi vida he vivido, la mayoría de mi vida he vivido, no en la ciudad, sino, yo le llamo los suburbios de Ciudad de México, que es satélite, el bello Sate Bronx, pero yo no nací en México, entonces tengo otra cultura, otra visión más grande, porque mi papá me lo enseñó así. De hecho, mi papá, por el trabajo, vivió en dos ciudades completamente diferentes, en Los Ángeles y en Nueva York. Y él siempre nos intentó enseñar a mi hermana y a mí de ver más allá de tu país, pero súper importante no dejar a tu país atrás y llevar tu historia y tu sangre mexicana, que es lo que eres, a todos lados. Entonces, aunque yo y mi familia no hayamos vivido en diferentes estados de la República, pues mi familia siempre fue muy de turistear en México, y ahorita vamos a Veracruz y después nos vamos a Guadalajara, y todo en carretera, y la verdad es que era impresionante y yo me enamoré de México, pero sí es una visión completamente diferente a la que tiene Caro, Emilio, que han vivido en diferentes estados de la República, y pues es completamente diferente a la visión yo de turista, que pues llegas al hotel y comes y luego te regresas a tu casa y todo. Y pues sí, es algo completamente interesante porque te puedes identificar en ciertas cosas,
como lo que decía Caro al principio de la arquitectura, ¿no? Me acuerdo que tu hermano decía ese contraste de frontera, de Reynosa, de, pues sí, todos en Estados Unidos, pero sí tenía esa sensación de que estaba en otro país. O Emilio del fraccionamiento que vivía ahí, todos sus amigos. O sea, son todas esas pequeñas experiencias, esas pequeñas opiniones, yo creo, con las que tú te puedes identificar de cierta manera y te puedes complementar y enriquecer tu visión de tu país, porque no es nada más México con pocas o muchas oportunidades, con pocas o mucho apoyo gubernamental. No, es un México de 1001 sabores, de 1001 colores, y hay verde, hay blanco, hay rojo, hay negro, o sea, hay de todo, y eso es lo que a mí me impresiona. Y pues qué mejor que compartir esas experiencias de personas que lo han experimentado, que lo han vivido desde pequeña edad hasta ahorita, como Aishlin, que dice ya dónde me voy a ir después, ¿no? Se me hace algo muy, muy padre y muy interesante, que te llena como persona. Qué interesante. Igual también, por ejemplo, o sea, le digo a Ana, de alguna manera, que a mí me ha tocado, o sea, yo vivía en Toluca y después me fui en la universidad a la Ciudad de México y después, o sea, viví en otro país y cosas por el estilo, que, ¿sabes qué? Ahorita la mayoría de mis amigas que vivieron en la Ibero y que también se fueron solas a la Ciudad de México, como tú, y a estudiar, dijeron, jamás me voy a salir de la Ciudad de México. Ahora todas ellas están saliendo. O sea, dijeron, ¿sabes qué? No puedo vivir aquí, es muy caro. O sea, ya poder tener una casa en la Ciudad de México es como impensable. Y volvieron a su lugar de origen. Y hay veces que uno se resiste porque la ciudad, ya que la conoces, es maravillosa, es inigualable, es esa ciudad de decir, sé cómo irme en metro, en microbús, dónde está la Condesa, el antro, todo. Y de repente llega una parte de tu vida que dice, ¿sabes qué? Es que necesito salirme de aquí. Y eso también es muy válido. Y tal vez llegue a pasarte y no pasa nada, porque necesitas otras cosas en tu vida. Y también hay una parte, por ejemplo, le digo como a Jesús, salte de tu zona de confort. Si tú dices, no sé si salirme, salte, corre, ve. Ve si yo viví en Madrid y también viví en Barcelona, ve si te gusta, ve si no. Mucha gente dice Barcelona es lo mío, yo te diría Madrid es lo mío, pero te puedo decir, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Es salirte e intentarlo. Lo peor que te puede pasar es regresar y listo, no pasa nada. Pero el salirte de tu zona de confort, el vivir otra ciudad, el vivir otro ambiente, también te da y también te aporta y también te hace, ¿no? El vivir otro tipo de urbanismo es genial, ¿no? Porque en la Ciudad de México pues puedes caminar, pero ahorita yo vivo en Mérida y dime, o sea, nadie camina a las 12 del día, 1 de la tarde en ninguna parte. O sea, el sol es horrible. Pero el poder caminar en la Ciudad de México ahora es maravilloso, ¿no? El poder caminar en las Ramblas es increíble. Entonces, pero el poder disfrutar de esas cosas y decir, tengo estas oportunidades y puedo agarrar de aquí, de acá y de allá, a tu edad, por amor de Dios, hazlo. No, yo solo iba a agregar, con base en mi experiencia, que también soy de Tampico, Tamaulipas, y me fui justamente por la inseguridad a los 12 años, solo que en mi caso fue a Estados Unidos. Creo que tengo, con lo que dijo Chucho de la migración voluntaria, sí la puedo comparar, porque en ese caso sí fue una migración totalmente involuntaria, fue un cambio muy, muy duro, me costó muchísimo acoplarme y hacer amigos y aceptar el cambio, porque estuve en negación un muy buen rato.
pero creo que al final aprendí a querer la ciudad, que en este caso fue San Antonio, Texas. Aprendí a querer la ciudad, a conocer lugares, hice amigas eventualmente a las que todavía quiero muchísimo y las sigo viendo de vez en cuando. Y cada que voy ya lo veo con unos ojos de aprecio, porque a pesar de que llegué ahí por una situación muy fea, aprendí a quererla. Y también, como en retrospectiva, Tampico, cada que iba, porque iba seguido a visitar, nunca dejé, a pesar de los momentos feos que pasaron en el estado, nunca dejé de como verla con los ojos con los que crecí, como que al contrario, creo que aprendí a querer más mi ciudad natal y cada que iba, a la fecha ahora no tengo tantas amigas ahí, la verdad, muy, muy poquitas, pero justamente son los lugares de Tampico los que me encantan y cada que voy no me importa si no veo a nadie. Mi abuela hasta me critica porque me dice que no tienes amigas aquí. Yo no, pero soy feliz viniendo, visitando, comiendo en los mismos lugares de siempre, yendo al parque al que iba de chiquita, aunque esté sola o con mis papás o con mi hermano o sin amigas, es algo que rescato mucho. Y en el caso de la Ciudad de México, yo planeaba estudiar en Estados Unidos, pero en este caso sí fue un cambio voluntario porque le dije a mi papá, no, yo quiero vivir en la Ciudad de México. Desde chiquita siempre me llamó la atención y como dice Ana y como dice Linda, es una ciudad que te consume, pero digo, hay gente a la que tal vez le consume de manera negativa, pero a mí me encantó, aprendí a vivirla y habitarla de distintas maneras y la sigo descubriendo y me sigue enamorando todos los días. Entonces son como visiones muy distintas de distintos lugares en los que he estado. Yo nada más quería retomar rápido el punto de Linda, de la zona de confort. Es que, híjole, creo que eso puede ser como un subtema de todo este proyecto, porque al final escuchas a todas las personas que te describen todos los lugares por los que han pasado y se sienten tan seguros de sí mismos, tan cómodos en su piel, que es como de, pues es que un lugar no lo define como persona, sino es todas esas experiencias que he vivido que me definen como persona, y entonces yo tengo que cargar con eso yo como individuo. Y se me hace algo muy importante para ahorita los seres humanos, porque te abre los ojos. Híjole, impresionante. Yo tuve una experiencia de que me abrió los ojos. Yo nunca había experimentado racismo hasta que me fui a vivir a Estados Unidos, a Chicago, y fui víctima del racismo, de personas que pues no tienen ni idea de cómo es vivir en México. Y yo sí me quedé como en México nunca había experimentado esto hasta ahorita. Y sí te saca de onda y te llena de impotencia y te llena de enojo y pues al final dices, híjole, es que es tu cultura y ni modo, ¿no? Pero mi cultura es otra. Y te llena también de seguridad, porque ya después pasas por esas experiencias, ya dices, pues no, pues yo voy a abrir esta puerta, voy a abrir esta ventana, ya buscas otras maneras de conseguir lo que quieres, de acuerdo, en base a las experiencias que has vivido en esas situaciones, que han sido completamente diferentes en todos los diferentes lugares que has vivido. Entonces eso se me hace, híjole, muy llenador para tu persona. Sí, entiendo esa inseguridad de dejar tus amigos, a mí me tocó dejar una pareja, o sea, dejar a tu familia. Sí es muy complicado, sí da miedo que me pasó. Cuando me fui todavía seguía la inseguridad y todos los días llamaba a mi familia a ver si estaban bien, porque me enteraba de una balacera o algo así y llamaba de que, oye, ¿estás bien? Me salía de clases a estar segura de que todos estaban bien. Pero ya hablando fuera de la inseguridad, a mí, mi familia, de como mi abuelo, bueno, mi tío abuelo, vino a la Ciudad de México a estudiar y se quedó aquí. Entonces, luego mis tías y mi mamá, lo mismo, vinieron aquí a estudiar y se regresaron a Tampico.
A mí desde chiquita me inculcaron de que tenía tíos en Ciudad Victoria, igual Tamaulipas, en Monterrey, en Ciudad de México, y a mí me dijeron, tú vas a tener claro, quiero mencionar, soy hija única, entonces a mí me dijeron, tú vas a elegir dónde quieres estudiar, en qué ciudad te quieres ir, donde tú quieras, es tu vida. Y siempre vamos a estar aquí para ti porque somos tu familia. Y fíjate que también aprendí que igual que pasa de que ya casi no tengo amigos en Tampico, pero sí tengo. O sea, hay 5, pero te juro que con esos 5 es suficiente. O sea, da miedo alejarte un poco de las personas, pero luego te das cuenta de que eso de tomar tu espacio hace ciertas relaciones mejores y más fuertes que antes de irte. Entonces yo digo como de que, como te dicen todos, ¿no? Intenta irte un poquito de tiempo, dicen esto de salirse de tu zona de confort y sí estoy de acuerdo, te ayuda bastante a crecer. Yo empecé yéndome un mes a Canadá, un mes y medio a Canadá, y así empecé, de que tenía 15 años y me fui a estudiar una cosa y regresé. Y dije, yo creo que sí puedo. Entonces por eso me aventé. Pero si no hubiera sido por esa experiencia pequeña de vivir solo, de tú manejar tu comida, manejar tu dinero, aunque no sea tu dinero, ¿verdad? Aunque te estén ayudando, sí te ayuda bastante a conocerte a ti mismo y a empezar a entender qué te hace tú, porque te empiezas a dar cuenta de cómo manejas los problemas, cómo te manejas en una ciudad. No sé, siento que está cool, está chido, nada más. Pero sí. Pues algo que dices, ¿no? De que van y se regresan. Algo que veíamos es que por la globalización que ya generó que las personas no necesariamente tienen que estar en, no sé, la Ciudad de México. Entonces eso ha ayudado mucho a que se salgan. O se regresen a los lugares natales. Pero también ahorita por pandemia, ¿no? El movimiento de personas ha sido impresionante. Ya conozco personas que ya se regresaron y ya se quedaron ahí, ¿no? Entonces también ese es un punto como muy interesante, ¿no? Que a diferencia de hace unos 50 años, que al revés, ¿no? Llegar a las ciudades era la meta principal de un estudiante, por ejemplo. Bueno, retomando un poco lo que estaban diciendo ahorita, como de la zona de confort y que a lo mejor no te quieres ir, siento que ir a cada lugar nuevo es una experiencia muy, muy completa, porque, por ejemplo, yo de chiquito pues tuve un accidente, entonces, ¿cómo se llama? Tenía cicatrices en la cara porque me mordió un perro, entonces eso me hizo como un niño como muy inseguro, ¿no? Como muy inhibido. Entonces, el momento también en el que nos mudamos a otra ciudad y entonces en esa ciudad pues es estar cambiando también de escuelas, como que me hizo romper mi cascaroncito en el que estaba, en el que sabes que me bulleaban y todo esto. Entonces dije, no, pues ahora sí me tengo que forzar a ser amigos porque pues vas a ciudad nueva. Entonces siento que estos cambios como de ciudad a una temprana edad, ¿no? O sea, me ayudó muchísimo como a ser una persona muy distinta, que a lo mejor si no me hubiera cambiado, no hubiera vivido en otros lugares, no lo hubiera tenido, ¿no? Entonces siento que algo te puede aportar siempre irte a un lugar nuevo. A lo mejor al final, ya que te acostumbras a estar en ese lugar nuevo, dices, no, pues otra vez como que ya me acostumbré, ya estoy de nuevo en una zona de confort, pero al final estos nuevos cambios, experiencias, incluso hasta pueden resultar un poco emocionantes, como sabes qué me depara, que como esta emoción, entonces ya lo puedes ver de una manera distinta. A lo mejor como ahorita Chucho dice que lo ve un poco con miedo por esto, pero a lo mejor después lo vas a intentar y vas a decir, como sabes qué viene de siguiente, ¿no? Ya me mudé una vez, ahora me quiero volver a mudar. No sé, pueden ser 10,001 cosas que ahora sí no lo vas a saber hasta que no lo experimentes. Y también les puedo decir, no tomemos la Ciudad de México. Esta ciudad es un gran monstruo, es una ciudad que si la dominas, tanto de transporte, tanto de vivir, que si ya eres la persona que te sientes seguro caminando ahí, les puedo asegurar, un 99% segura, que cualquier ciudad del mundo la pueden hacer, la pueden dominar. O sea, la Ciudad de México es
este monstruo tan grande que si tú vienes de cualquier parte del mundo y la dominas, cualquier otra ciudad te queda chica. Les puedo decir esto, desde Tokio hasta Nueva York, hasta Barcelona, esto es una papa, porque la Ciudad de México sí es un monstruo. Y cuando tú vienes y dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esto? Y entiendes la ciudad, todas las demás ciudades, no pasa nada. O sea, uno tiene miedo y uno puede pensar, bueno, es México, es Latinoamérica. Por amor de Dios, créanme, cualquier ciudad, a comparación de la Ciudad de México, es completamente manejable, ya que uno maneja la Ciudad de México. Realmente es muy genial y decir, perfectamente puedo subirme al metro y manejar y hacer y deshacer, ir de Santa Fe hasta el sur sin ningún problema. Cuando manejan la Ciudad de México, cualquier ciudad les queda chica. Bueno, pues a mí me ha encantado escucharlos a todos y les agradezco mucho así toda su confianza de platicar todas las anécdotas personales y demás. La verdad es muy gratificante. Y a mí algo que quisiera retomar, que sentí mucho a través de todas las entrevistas del proyecto De Aquí para Allá, es que todos narran anécdotas muy lindas y frases muy lindas de cómo los cambios los han hecho crecer, que es lo que estamos ahorita hablando reiteradamente. Y a mí me gusta mucho el budismo y toda esta filosofía de Buda, y casi diría que los cambios es seguir la filosofía de vida de ser feliz, porque un cambio de lugar implica la libertad total de todo, de elección de a dónde voy a ir, a dónde voy a ir a vivir, qué voy a hacer, o sea, es una serie de decisiones, pero con total libertad, ¿no? Que tienes que ir tomando y decidiendo, y eso es una gran felicidad. Otra es viajar con poco, ¿no? Porque digo, en muchos casos sí era la mudanza completa y algunos dicen que ya son 300 cajas para cada vez que se mudan, pero muchas veces es una maleta con la que vives por meses, por años, por tal, y ahí se resume tu vida y tus necesidades básicas. No requieres nada más. Y eso también da muchísima libertad, ¿no? O sea, con eso me basta, ¿no? No necesito más para encontrar la felicidad que eso. Luego la resiliencia, ¿no? O sea, de cómo han ido reaccionando ante cosas, ¿no? Hasta lo más básico, como que se les perdían las llaves y no pueden entrar a su casa en un país extraño donde no conocen a nadie y donde no hay nada a la redonda, ¿no? Y cómo lo resuelves y ver que puedes, que todo fluye, que todo pasa, que nada es conflicto, ¿no? O sea, al final todo se resuelve. Y eso también es una enseñanza que te dan estas vivencias de enfrentarte a un lugar desconocido, a un entorno completamente nuevo. Entonces hay muchas cosas que aprenderles y hay respuestas muy lindas de los entrevistados de cómo, pues, ante adversidades, la familia, ¿no? O la pareja es la fuerza, ¿no? O cómo, pues, en todo le han ido encontrado el lado positivo, y eso creo que también es muy rescatable de las entrevistas, algo muy valioso. Sí, nada más como agregando a lo que dijo Linda, o sea, sí tienes muchísima razón. O sea, si dominas la Ciudad de México, cualquier ciudad del mundo, ya la tienes tomada, sea de viaje, sea de que te vayas a vivir a otra ciudad, etcétera. Pero también hay un punto clave que es cómo vives la Ciudad de México. No, porque por ejemplo, yo tengo amigos, claro, ¿no? Ay, sí, yo vivo en la Ciudad de México, te la domino completita, pero oye, te mueves nada más en Uber. Entonces, nada más dices que te subes al metro, pero te subes en metro nada más en París. No, nada más te subes al metro en Nueva York. Oye, eso no es dominar el mundo, digo, la Ciudad de México, ni es como que vayas a dominar, porque pues son como experiencias muy distintas, ¿no? Entonces, creo que si tú, por ejemplo, vivieras la gente que, o sea, tengo amigos que viven, si vivieran en la ciudad como vivieran la ciudad en París, ¿no? De que se van a París y viven la ciudad completamente. Oye, pero también vivo acá, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia de estar allá acá? Sé que a lo mejor aquí la inseguridad, por así decirlo, a lo mejor está un poquito más cabrón, perdón por la palabra, pero sin miedo al éxito. O sea, yo, por ejemplo, yo he vivido en la ciudad de todas las miles maneras que se han podido, y hasta la fecha no me ha pasado nada. O sea, entonces tienes que aprender a hacer las cosas, porque también si no sabes
vivir la ciudad, pues te puede pasar, o eres propenso a que te pasen más cosas. Entonces sí, también es importante que así como la gente se aventura a vivir las otras ciudades del mundo, también se aventuran a vivir la Ciudad de México, que puede tener la misma experiencia y la misma gratitud y lo mismo que te puede ofrecer otra ciudad del mundo a la Ciudad de México. Entonces ahí es un punto especial, creo yo, que se podría tocar. Bueno, para ir concluyendo, pues también algo que hemos visto pues en el equipo de aquí para allá, todos tienen contextos tan distintos, pero al final, bueno, es que sí, es tan variado el vivir, no sé, la Ciudad de México, los que comentaron sobre ella, todos lo dijeron de forma distinta. Me impresionó, por ejemplo, la historia de Alberto cuando platicaba de que se guiaba por las estrellas en el Cerro del Chiquihuite, ¿no? Es algo que no escuchas ahorita, definitivamente, ¿no? O pues igual yo con mi hermano, que los dos vimos en Reynosa, pero en tiempos distintos, lo experimentamos de formas muy distintas, ¿no? Entonces nos impresionó mucho justo la variedad de experiencias a pesar de estar en una misma ciudad. También nos impresionó cómo al llegar a un lugar nos platican de impresiones distintas a la que alguien diría de originario de ahí, ¿no? O también que de las cosas que más se les queda a las personas es el espacio urbano, es el espacio público, es la naturaleza misma que está en la ciudad, todo lo paisajístico, es algo que se les queda muy, muy en su mente, desde las carreteras, los caminos, si había un parque enfrente de su casa o si estaba no sé cuánto tiempo de ahí. Eso es algo que todos nos han comentado, ¿no? Toda la parte urbanística sobre todo. Entonces sí, ha sido pues muy, muy interesante y si estas nada más fueron 10 personas, pues no me imagino todo el montón que falta, ¿no? Que nos faltaron diferentes contextos más y estados más sobre todo. Entonces sí, es impresionante y es algo que hay que dejar como huella también y estar pensando en ello al estar proyectando, porque al final, como menciona Humberto, ¿no? Pues es que es algo que no se enseña o casi no se enseña cuando se está diseñando un espacio, ¿no? Es como, pues que quede aquí, que las alturas y esto, pero pues no es lo mismo a que la persona diga, ay, es que a mí me gusta sentarme aquí porque me da el sol en la mañana. Entonces, por eso quiero una ventana aquí. Entonces, son cosas tan particulares y tan únicas de cada persona que siempre hay que tomar en cuenta al diseñar espacios en general. Hilando con esto que dices ahora, yo creo que yo soy un poco más así global de cosas, ¿no? Yo creo que la situación del mundo actualmente es una situación que necesariamente nos lleva a la inmigración. Por la cuestión del sistema económico que vivimos, o al menos yo lo veo desde que en México lo viví y en Europa es exactamente igual. O sea, tú al nacer en España ya tienes el estigma de que tus hijos sabes que se van a marchar de España porque no hay trabajo aquí. Tienen que ir a Inglaterra, Alemania, Suecia, a otros sitios donde haya trabajo, ¿no? Tienes ahora países como Noruega o Suecia donde la gente ya no estudia carreras universitarias porque no les hace falta. Ellos se dedican a vivir la vida de esa manera romántica, ¿no? Porque saben que ya no te vas a tener que hacer el esfuerzo de serte médico porque sabes que te van a venir los médicos de Portugal o de Grecia o de España y tú te dedicas a otra cosa, ¿no? Entonces, luego, con estas inmigraciones forzadas también que vienen de un sitio para otro por una cuestión económica, pues también en las ciudades se están creando guetos. Barcelona, por ejemplo, que es lo que yo conozco, pues tienes los guetos de los marroquíes por un lado, los pakistaníes, los dominicanos, que hay muchos, pero no se mezclan con el resto de ¿sabes? Te haces como tú sigues viviendo en tu país, pero no estás en tu país. Entonces yo creo que sería como otro tema a hilar también en lo que estáis haciendo, de cómo podríamos crear ese tipo de ciudad moderna que sea cosmopolita de verdad. Sabes que sí que es verdad que eso que decís, ¿no? De la Ciudad de México, que si dominas la Ciudad de México,
pues sí que casi te comes el mundo, eso también es verdad, pero en mi experiencia, tal como decía este chico que no me recuerdo el nombre, el último que ha hablado, es verdad, tú ves a la gente mexicana que viene a Europa y es cuando se suben en el metro y tal, no sé qué, ¿no? Pero en México hay cierta sociedad mexicana que en el metro no se sube porque, o sea, eso es feo, ¿no? Y yo creo que la nueva generación como la vuestra, es un estigma que se está cambiando muchas cosas a nivel mundial. Yo no creo que solo en México, por también esa misma necesidad de que, o sea, el trabajo también es más precario, tienes que buscarte otra manera de trabajar o teletrabajar, lo que ha surgido ahora a partir de la pandemia esta, que nos damos cuenta que también las viviendas no estaban acondicionadas para estar todo el tiempo metido en tu casa, o sea, era un sitio de transición para ir a dormir y luego ir a trabajar. Entonces ahora también es como otra realidad nueva, otra posibilidad que siempre ha estado, pero nunca le hemos prestado esa atención. Entonces, no sé, dejo esto así como suelto. Dentro de todo lo que habéis hecho, yo, sabes, he percibido como muchas cosas, de cosas muy puntuales, porque además es un trabajo muy local, ¿no? De ciudades en México, pero que se puede interpolar a nivel general, porque si hacemos este mismo trabajo en España o en Francia, no creo que varíe demasiado. O sea, siempre está la inmigración en Francia del tipo que vive en Toulouse o no sé cuánto, que tiene que ir a estudiar a París, porque es finalmente donde se concentra el conocimiento. Y yo creo que es lo que también tendríamos, o se tenderá a irse disgregando, ¿sabes? Que no siempre esté todo concentrado, porque ahora es muy común, a pesar de lo que estamos hablando de que si me lanzo o no me lanzo, ¿no? Ahora es común la inmigración. Hace 20 años o tanto que yo me vine para aquí, no era normal que tú decidieras, mira, me voy a ir a vivir a otro lado. Era más complicado, era una cosa muy... Es que en vuestras propias conversaciones, ¿sabes? Es algo natural. Entonces es una realidad nueva que va a generar nuevas maneras de visualizar tanto el espacio pequeño y los espacios urbanísticos y cómo montamos los edificios. Porque ahora puede ser que también tengamos que hacer edificios inmigrantes, donde tengas viviendas para familias, pero también tengas viviendas con habitaciones para gente que pasa por allí, pero igual tienes un jardín de niños en la planta baja para convivir con la gente de la tercera edad que vive en el mismo edificio. Entonces todos ellos se ayudan y crean otro tipo de ciudad. A mí, me gustaría también retomar estas impresiones que comentabas hace un momento, Carolina, de, por ejemplo, esa anécdota justo que mencionaste de guiarse por las estrellas para ir al Cerro del Chiquihuite, que sí, la verdad es muy linda. Pero así hay muchas anécdotas que se ven en las distintas entrevistas, súper bonitas, y me hace pensar que todos van coincidiendo en su manera de recordar su propia vida, a partir de, creo que como 4 o 5 puntos. Todos lo refieren, el médico, todos están hablando de la naturaleza del lugar, todos hablan del sitio por su belleza natural, o sea, o las pozas, o el río, o el bosque, o la montaña, o las vistas, o el cielo, o sea, todos hacen una referencia a la naturaleza que es súper linda. Otra, el patrimonio. Todos hablan de Querétaro súper bonito, la plaza de tal ciudad súper bonita, y eso también dice mucho de lo que representa para la gente en su memoria, ¿no? O sea, eso es algo que representó, así haya sido de 5 años o 7 o 15 o 25, eso quedó en su memoria y es interesante verlo. La tercera es la familia, ¿no? La gente, todo el mundo refiere, extraño a la gente, ¿no? A mi familia o a mis amigos o al tipo de ser, a la forma de ser, ¿no? La calidez de la gente. Y eso es también muy bonito verlo porque es reiterado, ¿no? O sea, hablamos de hay buena gente, en México hay buena gente, en cualquier lugar, o sea, es reiterado que lo mencionen. Y otra también que se ve constantemente es que hablan de la tradición del lugar. O sea, como que dicen, aquí se acostumbra a ir los sábados al malecón, o aquí se acostumbra a ir a dar la vuelta a la plaza y comer tal, ¿no? Y eso también es padrísimo, enterarte de esas costumbres que si no eres de ahí, pues no te enteras de esa comida especial, esa costumbre entre jóvenes o entre la gente en general, y que te hace que el espacio tome una identidad propia y única.
Y por último, todos también refieren a un recuerdo nostálgico por su lugar de origen, el que haya sido. O sea, recuerdan con cariño el fraccionamiento donde pasaron la niñez, la casa de la infancia, el volver a la casa de los abuelos, o sea, todos tienen esta añoranza, ¿no? Y eso también es bien bonito, porque a pesar del tiempo y de haber vivido ya en miles de lugares, en 5, 10, tal, y a lo mejor tener preferencia por uno o por otro, todos vuelven al origen, o sea, tienen ese... O sea, ahí crecí, ¿no? Como te decía Delia hace un momentito, ¿no? O sea, tengo una añoranza por mi infancia aquí, en Tampico, ¿no? Y eso es también muy bonito, se va viendo reiteradamente en las entrevistas y creo que dice mucho de la humanidad, ¿no? Y de las personas que aprecian, o sea, y justo la mayoría de las preguntas no estaban enfocadas a qué arquitectura te gustaba o qué calle principal, o sea, no se enfocaron a referir cosas como muy urbanas, arquitectónicas, que podía haber sido nuestro enfoque, sino que fueron preguntas abiertas y de todas maneras la gente va refiriéndolos de manera muy natural y eso es también muy bonito escucharlo en todas las entrevistas. Pero creo que queda más como pregunta, o para mí, no sé si para todos, retomando un poco lo que decía Humberto, la parte de cómo son los tiempos o cómo fueron los tiempos antes, y yo me quedo con la pregunta de cómo serán en 10 años, en 20 años. O sea, cómo es que hace 30 años el sueño era venir aquí a la ciudad. Y cómo hace 10 años ya empezaron, la gente ya empezó a emigrar justo de aquí de la ciudad donde era el sueño, ya empezó a migrar a otros lugares como Guadalajara, Querétaro, como decía María, a Nuevo León, donde ya se empiezan a expandir más ciudades y que tal vez la Ciudad de México en un futuro ya no sea el foco principal donde quieran llegar las personas. Entonces yo me quedo con la pregunta y pues también los invito a ustedes de pues cómo será, no sé, en 10, 15 años, si México seguirá siendo el centro o si cambiará o cómo será. Creo que es una de las reflexiones que me llevo más del proyecto de aquí para allá, del cómo es que será pues en un futuro. Igual no me va a quemar la cabeza por eso, pero sí queda mucho a pensar y pues como dicen siempre hay muchos temas y muchos hilitos de dónde podemos decir de aquí, porque hay muchísimos temas y pues hacer esta pequeña mesa, pues se tocaron solo algunos de estos, pero en general pues fue todo de mí y pues nada más es lo que yo tengo que decir y agradecerle a Caro por el proyecto. Me gustaría retomar un poco estas últimas dos justo intervenciones. La de Humberto, que sí nos hace reflexionar mucho sobre la situación mundial de muchos temas, ¿no? Que justo la economía es la que mueve pues toda la sociedad y la historia y miles de situaciones y que es cierta, ¿no? O sea, las cosas están cambiando en todo, ¿no? En lo que estudiamos a lo mejor ya va a dejar de ser válido en unos años, lo que quisiéramos dedicarnos a lo mejor no es lo más viable posible. O sea, sí hay una tendencia del mundo al cambio muy impresionante. Y la otra es justo lo que ahorita Chucho dice, ¿no? O sea, hacia el futuro, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa con su generación, que sí está planteando muchos cambios? ¿Y qué pasa con la pandemia también, ¿no? Que también Caro en algún momento lo mencionó, que de pronto dices, pues en realidad podríamos estar en cualquier lado, lo hemos estado probando porque pues, estamos tomando clase en un edificio o en donde sea, podría ser. Y nos da una libertad total de poder decir, pues ahorita estoy eligiendo estar aquí, pero podría estar en Acapulco dando la clase o podría estar en España también y no pasa nada, ¿no? Y entonces tenemos una gran libertad, más sin embargo, seguimos eligiendo nuestra casa. Todavía, la mayoría. Pero tenemos la libertad de irnos a cualquier lado y seguir trabajando y produciendo como lo estamos haciendo ahora. Entonces, sí te entran muchísimos cuestionamientos, ¿no? De si tengo esa libertad, ¿por qué sigo estando aquí? Porque, y también es la duda, por ejemplo, que ahorita varios estamos en Ciudad de México, pero es con temblores, con sismos, con amenazas del Popocatépetl que haga erupción, o sea, con mil razones y elegimos estar aquí. Y es interesante, ¿no? También pensar, ¿por qué? ¿Por qué decido quedarme aquí?
hay un arraigo, hay una necesidad, hay amistad, hay qué cariño le tenemos para seguir, ¿no? En un lugar cuando ya hay libertad de poder elegir otras. Entonces también sí son, como dice Chucho, preguntas que se quedan en el aire. Este proyecto, la verdad, a mí me gustó bastante. Me pude aventar la mayoría de las entrevistas. Y a pesar de haber conocido gente eventualmente que igual ha migrado de un lado a otro, creo que jamás me había puesto a pensar en lo profundo de la migración, ¿no? En lo mucho que todos tenemos en común, ¿no? Eso no lo había pensado hasta ahorita y dije como, está muy padre, o sea, está padrísimo. La migración, la verdad, a mí me encanta. Y a ver qué nos lleva, como dice Chucho, en un tiempo. A lo mejor ya la descentralización de todo ya no va a ser, bueno, más va a pasar, ¿no? La descentralización, perdón. Entonces, ahora sí que a lo mejor hasta migrar va a ser más factible, va a ser más normal en un futuro, ¿no? En la que ahora sí puedas decidir, ¿sabes qué? En qué ciudad quieres vivir tal cual sin ningún problema, y si no te gusta te vas a mudar en 3 meses, ¿no? O sea, siento que a lo mejor esa podría ser una tirada después, porque también ya tenemos mucho ahorita del home office, ¿no? Entonces, puedes estar trabajando desde tu casa, pero a lo mejor dices, no, pues no estoy en mi casa, mejor me voy a la playita un mes. Puedo trabajar desde la playita, ahora me puedo trabajar desde Querétaro, me voy a tal lugar. Entonces, esto también del home office creo que nos va a permitir muchísimas cosas en adelante. Bueno, dependiendo también si tienes un trabajo muy estricto, pues no, ¿verdad? Pero en la mayoría siento que todo va a estar un poco más abierto, va a ser como va a haber más posibilidades de todo. Y la verdad, 10 de 10 tu proyecto me gustó muchísimo. No, de lo último que ha hablado Jesús y Emilio y María. Primero quiero agradeceros a vosotros, a ti Carolina, que es la que has liderado este equipo, me parece, la iniciativa. Y esto lo hilo con lo que decía Jesús, o sea, y María, ¿no? ¿Qué es lo que qué nos depara el futuro en 10 años? Yo creo que el futuro, no sé si existe o no, yo sé que existe el presente que genera cosas que pasarán después, ¿no? Y yo creo que parte de ese futuro que puede ser es lo que habéis hecho ahora, que es un proyecto que empezó siendo una cosa pequeña, que es verdad, con preguntas muy concretas, ¿sabes? Como que no nos tenían que llevar directamente a un espacio arquitectónico, pero es que la mente, o sea, el ser humano vive en espacios arquitectónicos y es una referencia. Entonces, la sociedad, ¿qué va a pasar? Vamos a teletrabajar todos, no todos, porque hay trabajos que no se pueden hacer. Ahora vendrán robots y vendrán muchas de esas cosas que tampoco sabemos. Aquí hay una tendencia de las profesiones que en 5 años van a desaparecer, ¿no? Y entonces empiezan a hablar de un montón de cosas, la gente se pone nerviosa. No sé cómo va a ser esa transición, pero yo creo que parte de ese inicio, de ese futuro que puede ser, es lo que seis vosotros. ¿Entiendes? Porque al final la gente joven va a tener nuevas necesidades, porque también ya trabajan diferente. Y entonces también me gusta y me entusiasma mucho que os preocupéis por estas cosas, que seáis capaces de preguntar el por qué y que generéis más dudas que certezas. Y eso para mí es genial, porque eso quiere decir que seguirás avanzando hacia adelante y entonces generarás un futuro diferente. Yo siempre cuando planteo cosas siempre dejo sobre la mesa muchas dudas, porque yo no soy dueño de ninguna verdad. Y creo que aquí lo que hemos lanzado son como muchas pequeñas miguitas, ¿sabes? Como Hansel y Gretel, que nos van a llevar a algún lado. Y eso es lo genial de lo que habéis hecho. Entonces lo pongo en valor y con esto yo ya me callo, porque aquí ya es muy tarde y estoy diciendo igual cosas raras en la madrugada de Barcelona. Por estar aquí, por participar. Ahora sí que todos los comentarios fueron muy valiosos. Gracias a todos, gracias de verdad, me ha dado muchísimo gusto escucharlos y pues platicar, la verdad estuvo muy linda la sesión. Gracias Carolina, gracias Diana, gracias Chucho, gracias Emilio, Delia, Linda, Ana y Humberto, con tu desmadrugada tremenda, gracias por darnos este tiempo y pues padrísimo el proyecto, nos va a dar mucho gusto ver el resultado del cierre y ojalá y se publique y todo eso. Muchas felicidades.